Y ahora le pido por favor que se pueda identificar con su nombre completo, RUT, organismo al cual viene, y dar inicio a su presentación. Mi nombre es Juan Eduardo Figueroa Valdés. Mi RUT es 63 77 75 7-9. Vengo en representación de la Cámara Chilena de Construcción. Soy abogado y profesor de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Derecho, hace más de 25 años. Estoy a cargo de varios diplomados en el posgrado de la universidad y me desempeño en la industria de la construcción y en la industria de la inmobiliaria hace más de 30 años. Me han solicitado poder exponer sobre la regulación del derecho de propiedad en el anteproyecto constitucional. Este es un tema que está regulado en el anteproyecto, en el capítulo segundo, relativo a los derechos y libertades fundamentales, en que se asegura en el artículo 17, número 29, el derecho a propiedad en las diversas especies, sobre todo en clases de bienes corporales e incorporales. Ahora, en nuestra opinión, la norma que está propuesta pues, en el anteproyecto constitucional tiene mucha similitud al artículo 1924 de la Constitución, pero tiene algunas diferencias y quisiera destacar algunos aspectos que nos parece que podrían mejorarse. En primer lugar, en cuanto a la amplitud del concepto de la función social del dominio. En el nuevo texto se incorpora el concepto de desarrollo sostenible, que nos parece que es una expresión no lo más feliz o apropiada, y esto porque en la práctica hoy día la norma vigente establece que hay limitaciones y obligaciones derivadas de la función social y dentro de ello la conservación ambiental. Y de alguna manera el desarrollo sostenible es un concepto que apunta en la misma dirección, pero es un concepto más difuso y que se podría prestar para dificultad en su interpretación, por lo cual somos de opinión de eliminar el concepto de desarrollo sostenible y en su defecto reemplazarlo por el concepto de desarrollo sustentable, que es un concepto que sí está definido en la ley 19.300, en que se define con motivo de la Ley Marco del Medio Ambiente el concepto de desarrollo sustentable. Ahora, me gustaría concentrarme en algunos aspectos que estimamos que debiera mejorarse la redacción de la propuesta de la regulación del derecho de propiedad en algunos aspectos específicos. En primer lugar, estimamos que sería oportuno poder consignar en la Constitución y en este artículo 17, número 29, que se protejan los particulares de expropiaciones regulatorias. ¿Y esto por qué? Porque si bien la Constitución establece que el derecho a propiedad puede limitarse por obligaciones propias de la función social del dominio, y cuando hay una privación del dominio hay que expropiar y hay que indemnizar, el problema es que en la práctica ocurren expropiaciones de facto, lo que denomina la doctrina, que son limitaciones al dominio, pero que son tan severas que terminan en la práctica asimilándose a una privación del dominio. Y en esto quiero dar un ejemplo simple. Por ejemplo, me tocó profesionalmente atender una inmobiliaria hace unos años atrás que era propietaria de unos terrenos en la orilla de la Autopista del Sol, y con motivo del Parque Isabel Riquelme, quedó prácticamente con una propiedad que no servía para nada, declarada área verde, y como era dentro de las limitaciones propias de la ley de urbanismo,
no le indemnizaron nada y tenía contemplado hacer un proyecto de vivienda social y no lo pudo ejecutar porque quedó como área verde. Entonces eso es una verdadera expropiación regulatoria que nos parece que debiera la Constitución asimilar a lo que es una privación y incorporar el concepto de proteger también frente a expropiaciones regulatorias. Un segundo aspecto es las regulaciones derivadas de actos lícitos de la administración del Estado, que también en ciertos casos debieran dar lugar al pago de una indemnización al propietario afectado. ¿Y esto por qué? Porque en definitiva las limitaciones de repente son tan severas que y dentro de un acto lícito de la administración del Estado, que en definitiva, si no hay una indemnización, el derecho de propiedad prácticamente existe en el papel, pero no se manifiesta. Me tocó en lo personal el caso del Palacio Pereira, que fue la vez que en Chile se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Monumentos Nacionales. Se trataba de un monumento que había sido construido hace 130 años, que estaba en estado ruinoso y que el propietario había pedido la desafectación porque repararlo valía 4 veces el valor de la propiedad y en definitiva era un acto lícito del Estado que lo había declarado monumento nacional, pero en definitiva era inservible y en definitiva creo de que es un buen ejemplo que muchas veces hay actos lícitos de la administración que en ciertos casos también deben dar lugar a un pago de una indemnización al propietario. Una tercera idea que estimo que sería conveniente incorporarla a la Constitución es en el caso de aclarar que han existido sentencias de la Corte Suprema en ambas líneas, qué es lo que incluye la indemnización. Por definición, el daño efectivamente causado, pero hay discusión si debe incluirse o no el lucro cesante. A mi modo de ver, para que la indemnización sea completa, sí debiera incluirse el lucro cesante. Y por último, me parece que hay un cuarto concepto que debiera también incorporarse a la Constitución, que es la retrocesión. La retrocesión se traduce que cuando una expropiación se hace con un fin determinado y ese objeto no se cumple, que pueda quedar sin efecto la expropiación. Y la verdad que se dan situaciones de este tipo. Yo fui abogado integrante de la Corte Suprema y me tocó conocer un caso de retrocesión en que en definitiva, como la retrocesión no estaba regulada en la Constitución ni en la ley, no pudimos acogerla, pero se trataba de una propiedad que estaba contigua a una estación de metro y después cambió el proyecto de la estación de metro y en definitiva se había expropiado. No se cumplió nunca con el fin de la expropiación y no se pudo dejar sin efecto la expropiación. Entonces, a mi modo de ver, consignar la retrocesión a nivel constitucional de que cuando no se cumple el objeto de la expropiación, esta puede ser dejada sin efecto, es de toda lógica y es la oportunidad para hacerlo. A título de cierre y de conclusiones, quisiera dejar 4 ideas básicas dentro de lo que es la regulación del derecho de propiedad en el anteproyecto constitucional. En resumen, proponemos que se elimine el concepto de desarrollo sostenible dentro de la función social del dominio. Una segunda idea, que se establezca que la indemnización también proceda frente a expropiaciones regulatorias o expropiaciones de facto. En tercer lugar, que se incorpore el concepto de la retrocesión. Y por último,
que se precise que la indemnización del daño efectivamente causado frente a una expropiación comprende no solo el daño emergente, sino también el lucro cesante. Bueno, eso es lo que teníamos preparado y muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, don Juan Eduardo. Le agradezco su presencia y su participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Muchas gracias. Gracias.